Las nuevas tecnologías ya no son tan nuevas, ¿no? Ya se han incorporado con mucha fuerza dentro de todo nuestro entorno social. Y lo que nos ha traído es la posibilidad de interactuar con ellas ya directamente por medio de avatares, por medio de personajes. ¿Cómo lo creamos? Pues desde que se hace un planteamiento, desde que se hace la idea, empiezas a esbozar, empiezas a bocetar, empiezas a trabajar en el personaje, le empiezas a hacer un esquemas narrativos, cómo piensa, cómo es, todo lo que es su ámbito de acción, cómo se va a intercomunicar con el entorno. Y a partir de ahí empezamos ya a modelar los personajes, empezamos a modelarlos, una vez modelados preparamos lo que son las texturas, los texturizamos pensando siempre cómo va a ser el entorno para que el personaje resalte o se integre dentro de ese ambiente, y posteriormente preparamos lo que son los riggings, lo que es el setup. Proponemos los huesos, dependiendo de los movimientos que vaya a tener, pues ajustamos esos riggings, esos setups, y una vez ya todo listo, pues ya se trata de hacer la animación. La animación de un personaje para un videojuego tiene unas pequeñas peculiaridades que hay que diferenciar entre las animaciones a nivel narrativo. Este personaje tiene que tener una serie de acciones rápidas que se ajusten a la manipulación del jugador. Por lo tanto, si el personaje tiene que andar, si el personaje tiene que saltar, lo miramos como si fuera principalmente como bucles. Es decir, hacemos el salto, hacemos el andado, hacemos la carrera, y una vez realizadas todas estas fases de animación, hacemos como una especie de simbiosis entre distintas poses, entre distintos movimientos del personaje, que son los que se encarga de hacer el programador. El programador es el que realiza la interacción entre el jugador y el avatar por medio de un interface externo, como pueda ser un joystick, como pueda ser un casco virtual, como pueda ser un teclado de ordenador, etc. Por lo tanto, a la hora de animar tengamos en cuenta tres cosas. Primera, veamos en qué ambiente temporal y espacial se desenvuelve el personaje. Segunda, simplifiquemos el propio personaje en polígonos para que el motor de render, que hay que tenerlo muy en cuenta, sea dinámico y no pueda generar problemas de embudo en el motor de render a la hora de presentar las animaciones. Tercero, hay que trabajar muy unidamente, con mucha conectividad entre el programador y el animador. Y cuarto, animar, divertirse y disfrutar de lo que se hace. Esos son, digamos, los 4 puntos principales que yo basaría el trabajo de animador para videojuegos.